Buenas noches. Vamos a charlar hoy a la noche un poquito sobre una cosa muy importante que es una misión que nosotros estamos pasando hoy en día, viviendo hoy en día. Tenemos una misión grande. La misión es no solo cómo sobrevivir el momento, sino cómo crecer en este momento. Cómo crecer por causa de la cuarentena, cómo crecer por causa de la pandemia, cómo crecer por todo lo que está pasando en el mundo, pero no deja de ser importante también no solo el mundo, sino uno mismo, dentro de uno, la misión de uno, el alma de uno. ¿Y por qué no decir que todo esto puede fortalecer nuestra confianza, puede fortalecer nuestra alegría, puede despertar más ganas de hacer lo que realmente uno puede vivir de una manera mucho más positiva que antes? Claro que la gente sabe que hoy en día lo que más se vende o lo que más se habla es de la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué va a pasar a mí? ¿Qué va a pasar a mi familia? ¿Qué va a pasar en el mundo? Pero nosotros como Yehudim tenemos que saber que no estamos, por así decir, en una situación de crisis por primera vez en la historia. Nuestra vida como Yehudim empezó con incertidumbres. Moshe Rabbeinu, cuando salió al desierto con todo el pueblo, 3 millones de Yehudim salieron a un desierto, a un rumbo con fe, con incertidumbres, no sabían cuál es el camino exacto, no tenían el GPS exacto, no tenían realmente la claridad, pero una cosa estaba claro dentro de ellos: hay alguien que está manejando a nosotros y nuestro camino. Cuando Abraham salió de la tierra donde él estaba y Dios le dijo: anda a la tierra que yo te voy a mostrar, ahí vas a ser un gran pueblo, Abraham tampoco sabía a dónde iba y qué iba a pasar ahí. Y más aún, cuando llega Abraham a la tierra de Israel, que había nada de abundancia, había hambruna. La tierra de Israel, como nosotros conocemos hoy en día, no es una tierra simplemente con una conquista de pocos durante un poco tiempo. Es una tierra de muchas conquistas, de mucha lucha, de mucha incertidumbre. Ni hablar de lo que es la tierra de Israel, el Estado de Israel hoy en día, pasando por muchas pruebas y muchas dificultades. Así que, en otras palabras, nosotros como Yehudim no tenemos que tener, por así decir, el miedo y derretirnos de esta crisis y de esta situación, porque nosotros pasamos por mucho más fuertes que esto y acá estamos. No solo que sobrevivimos, no somos sobrevivientes del Holocausto, no solo somos sobrevivientes de los romanos o de los griegos que quisieron destruirnos, sino nosotros en cada una de estas crisis crecimos. En cada uno de estos momentos nos profundizamos y descubrimos fuerzas que antes sería imposible llegar a esta fuerza. Así también, la gente que simplemente quiere, su principal deseo, cuando termina todo esto, cuando termina la cuarentena, no tiene que simplemente decir hola, que termine todo y vuelva todo como antes. Uno tiene que saber que acá hay una misión más grande que simplemente que se olvide todo y se vuelva todo como antes. Uno tiene que salir de acá más entero, más íntegro, más positivo, con más confianza en Dios, con más fuerza en su misión. Para esto vamos a dedicar el tiempo que tenemos hoy a la noche para ver lo siguiente. Hay 4 puntos que tenemos que redefinir. Si empezamos a redefinir esto, vamos a empezar a entender cómo vivir con alegría, luego cómo sentir alegría y luego esto va a ser algo automático. Uno no tiene ni que sentir, uno no tiene ni que pensar. Simplemente la vida es una oportunidad de vivir conectado con alegría. Para esto tenemos que redefinir 4 cosas. Primera cosa es el espacio, o sea, la realidad, lo que nosotros vemos. ¿Cuál es la definición que nosotros vemos la realidad y cuál es realmente la responsabilidad de esta definición? Segunda cosa, vamos a redefinir el tiempo. ¿Cuál es el momento que uno tiene que estar
viviendo, si en el pasado, si en el futuro o si en el presente. Después tenemos que estar conectados con un tercer concepto, redefinir lo que es la energía. La energía quiere decir la misión que nosotros tenemos. Y el cuarto concepto es quién somos. ¿Quiénes somos? Quiere decir la persona que está viviendo en el espacio, está viviendo en el tiempo y está viviendo con esta energía. Si uno sabe redefinir esto, puede descubrir de verdad cómo vivir con alegría, aun que haya situaciones de aprieto, situaciones de pruebas que no son placenteras y distintas situaciones, pero jamás dejar de lado lo que realmente la persona puede estar viviendo, que es la alegría. En primer lugar, hay una historia de un rey que él le dio una pieza muy valiosa de vidrio, una pieza muy valiosa a una persona querida de él para que lo cuide. Pasa un tiempo, esta persona sin querer deja caer esta pieza, se rompe en pedacitos y esta persona se desespera. ¿Cómo voy ahora a enfrentar al rey? ¿Cómo voy a decir que algo tan preciado para el rey se rompió? Entonces, él desesperado fue a la persona que lo hizo esta pieza y dijo, mira, te pago la plata que sea para que vos puedas unir, rehacer y realmente hacer con que esta pieza no tenga ahora todas las rajaduras que tiene. Es imposible. Él dijo, mira, yo voy a hacer todo lo posible, pero sabe que es completamente imposible que sea igual a antes. Él desesperado dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con un amigo del rey para saber cómo el rey va a enfrentar esto. Fue a hablar y amigo del rey dijo, mira, el rey tiene mucho afecto a esto. Esta pieza era muy importante para el rey, así que no sé lo que el rey te va a decir. Finalmente él no tenía ningún tipo de solución. La única solución que él encontró es, voy a hablar con el rey mismo. Y él fue todo como destruido y se confiesa al rey y dice, mira, rey, lo que me pasó, lo que pasó con tu pieza tan preciada, se destruyó, se rompió. Y acá la tengo, toda pegada, toda rajada, pero está entera de vuelta. El rey empieza a sonreír y dice, yo te voy a contar un secreto. El secreto es que a mí me encantan las piezas rotas. Lo que realmente tengo más placer es una pieza rota que está siendo reconstruida, que con mucho esfuerzo fue pegada de vuelta y puede realmente ahora pasar por distintas situaciones que antes no podía, porque era simplemente muy frágil. Pero ahora cuando se repegó de vuelta, es muy difícil que se rompa. Dice el rey es Dios. Y Dios nos da una pieza muy importante que es nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida. Y hay momentos en la vida donde se rompe cosas. Hay momentos en la vida donde uno se derrite por distintas situaciones y entra en situaciones de crisis. Y ahí entonces va y pregunta, ¿qué hacer? Vamos a repegar de vuelta, pero esto no es realmente lo que el rey, lo que Dios va a querer. Viene Dios y por así decir se confiesa a nosotros. Y dice, lo que realmente yo valoro es no que seas un perfecto y que seas un ángel, sino que seas un humano, que seas una persona que se rompió, pero una persona que mucho esfuerzo se pega de vuelta, se construye de vuelta y en esto está realmente mi placer más grande. Esto es el momento de una crisis, este es el momento de la prueba, este es el momento de la dificultad. Uno no tiene que sentirse mal por la situación que se encuentra. Tiene que saber que es parte del plan. Tiene que saber que es parte del viaje. Tiene que saber que es parte de un plan divino infinito y por lo tanto esto nos hace de alguna manera más acogidos y más protegidos. No estamos simplemente bajo el poder de un ser insignificante en tamaño que se llama corona, sino estamos bajo el poder único
de un Dios infinito que domina y que crea cada una de las cosas que existe hoy en día. En otras palabras, vamos a empezar con la primera definición que tenemos que redefinir, que es espacio, realidad, las cosas que pasan en nuestra vida. Nosotros vemos la realidad, tenemos nuestra visión de la realidad, y una vez que vemos la realidad empezamos a tener una conciencia. Si la realidad para nuestra conciencia es positiva, estamos alegres. Si la realidad no es tan positiva, no estamos alegres. Por lo tanto, nosotros somos simplemente reactivos frente a las distintas situaciones de la vida. Viene el hasidismo, viene la mística, viene la Kabbalah y nos explica algo completamente contrario a esto. Nosotros en nuestra conciencia tenemos que crear la realidad. O sea, nosotros somos los únicos responsables de la realidad que pasa el día a día alrededor nuestro. Alrededor nuestro, dentro nuestro y dentro de nuestra vida. Nosotros no somos víctimas, sino somos protagonistas de la realidad. ¿Qué te crees, Dios Todopoderoso? Dios mismo dice esto. Y Dios mismo dice que Él nos hizo socios de Él en la creación. Porque cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando al hombre mismo. Yo te hago de una manera como incompleta, como una materia prima. Pero vos tenés que completar conmigo la misión. Tenés que completar conmigo lo que es la plenitud del mundo. Y por lo tanto, yo te hago de la manera como sos, con el carácter que tenga, con las dificultades, complejos, situaciones y pruebas que vos tengas día a día, para poder realmente completar el plan divino. Y esto es lo que Dios nos da el poder. Somos los responsables que nuestra conciencia crea la realidad que pasa alrededor nuestro. Ejemplo, dice el Zohar, el libro más profundo de toda la Kabbalah. El Zohar dice que una persona debe ver, no solo pensar, sino ver cómo funciona Dios con el mundo. Cuando la persona tiene una cara alegre, por lo tanto Dios es un espejo y Dios abre un poder de alegría de Él para nosotros. Y cuando Dios tiene un poder de alegría de Él para nosotros, no hay límite en la abundancia, en las bendiciones, en los hechos que van cambiando. Y ahí continúa el Zohar diciendo que del otro lado, cuando una persona está con la cara larga, está con preocupaciones, de una manera como un espejo, Dios también tiene esta cara larga, y ahí entonces se viste o se pone sentado, por así decir, dentro del trono de juicio, de severidad, y juzga a la persona a ver si la persona merece o no merece las cosas buenas que le van a pasar. Y otras palabras, uno es responsable por lo que es la manera como Dios trata a nosotros. De acuerdo con nuestra cara, de acuerdo con nuestro ánimo, de acuerdo con nuestra energía, nuestra conciencia hace con que Dios sea nuestro espejo y por lo tanto Él va a crear una realidad por consecuencia de nuestra conciencia, por consecuencia de nuestra alegría. Y otras palabras, cuando una persona va frente a una situación, una prueba, una dificultad, un desafío, y va con toda la fuerza física, va con toda la fuerza intelectual, pero internamente no va con alegría, la persona está causando el fracaso de esta misión. No que no le salió bien por causa que era más fuerte que la persona, sino la persona es responsable por el fracaso. Porque si la persona puso fuerza física para resolver el desafío, si la persona puso toda la mente, puso todas las capacidades para resolver, pero internamente no tenía esta confianza, internamente no tenía esta alegría que Él va a resolver sí o sí esta razón y este concepto, porque Dios lo va a resolver, le falta lo principal para cambiar la realidad.
Y esto es algo maravilloso, ese es algo infinito que Dios nos da la capacidad que nosotros causemos nuestra realidad. Por eso dice algo fortísimo que cuando Dios nos libre algo no bueno tiene que pasar por la persona. La principal cosa que Dios tiene que hacer es sacarnos la confianza en Él, como dificultarnos la confianza en Él. Pero cuando hay confianza, se cambia el decreto. En otras palabras, los decretos que Dios hace son condicionales. Depende cómo nosotros los vamos a tomar. Depende de nuestra confianza. Depende de nuestra alegría. Hay una historia, entre miles y millones de historias, pero hay una historia que es muy impactante dentro del Tanaj. Habla que había un rey que se llamaba Hizkiyahu. Este rey era muy poderoso, muy tzadik, muy bueno y perfecto, pero él estaba enfermo. Entró en el palacio de él el profeta Isaías, reconocido por todos, y vino a decirle una profecía, que él tiene que arrepentirse porque llegó el momento final de su vida. Él no va a salir, Dios nos libre, de esta enfermedad. Y por lo tanto tiene que arrepentirse antes de dejar este mundo. Isaías le dice una profecía clara donde él no erra, no pifia ninguna profecía. Llega en este momento el rey y le dice, por favor salí de mi palacio. Yo aprendí de la casa de mis padres, que es el rey David, que aunque la guillotina esté en tu cuello, nunca tenés que bajar los brazos de la confianza que Dios puede cambiar el decreto de un momento para otro. Y yo tengo confianza y Dios va a cambiar el decreto. ¿Qué pasó? No solo que él vivió muchos años más, sino él terminó casándose con la hija de Isaías, con la hija de Isaías. O sea, el decreto cambió, el decreto divino, de la profecía divina, cambió gracias a la confianza de él. Y esto es algo maravilloso. Cuando uno dice, si yo soy simplemente una víctima de las situaciones, entonces simplemente yo tengo que decir, mira, no puedo hacer nada. Yo intento, yo me esfuerzo, pero no logro nada, porque no está en mis manos. Viene a la Torah y dice, estás equivocado. Está todo en tu mano, porque Dios te dio el poder. Y Dios nos dio el poder y está en nuestra mano para poder cambiar el decreto a través de pensar bien y va a ser todo bien. Como se dice en Yiddish, tracht gut, wird sein gut. Pensar bien y va a ser bien. ¿Por qué? Porque así Dios nos dio el poder. Dios funciona como un espejo para nosotros. De acuerdo con nuestro pensamiento, de acuerdo con nuestra confianza, así es el decreto. Entonces, nosotros teníamos en Nueva York, cuando yo vivía en Nueva York, tenemos una familia de Brasil que vino con un hijo que tenía 8 años de edad. Vinieron a disfrutar las últimas semanas de vida del hijo, ya que los médicos en Brasil dijeron que no hay ninguna salvación para la enfermedad que tenía. Luego, a poco tiempo, se empeoró, lo internaron, estaba cada día peor. Y los padres desesperadamente vinieron a pedir una bendición del Rebbe. Y el Rebbe le contestó, no una bendición, sino le dijo, Bitachon ba Hashem itbaraj. Tiene confianza, seguridad. No solo fe, sino confianza y seguridad en Dios bendito. Los padres desesperados, porque el Rebbe no le dio la bendición. Vinieron otro día y la respuesta fue la misma. Escribieron una carta y la respuesta fue la misma. Así que nosotros empezamos a explicarles que acá funciona, que la cosa está en tus manos. No está en la mano del Rebbe, sino la cosa está en tus manos. No está ni en la mano de Dios, por así decir. Está en tus manos. Tu confianza positiva, tu trabajo interior de saber que Dios puede cambiar la situación de un momento para otro, esto realmente es lo que va a cambiar. Es todo un trabajo que no es para nada fácil, al contrario, justamente por ser tan difícil que tiene tanto mérito. ¿Por qué el decreto puede cambiar a través del pensamiento positivo? Porque tiene tanto mérito, porque es tan difícil no mirar la realidad y decir al revés, yo causo la realidad, yo puedo causar el cambio. El otro día me llama uno
que su abuela está internada y que los médicos dicen que está empeorando y que vayan a visitarla. Yo le dije, no mi idea, lo que dice la Torá. Lo que tienes que hacer es llamar a tu abuela y decir que ella va a estar bien y que todos empiecen a rezar y que todos empiecen a ver la mezuzá que ella tiene en su casa y todos empiezan a darse de acá y todos empiezan a luchar porque los médicos tienen que hacer una cosa, ayudar a salvar la vida. No tienen que ser profetas. Y nosotros no tenemos que ser realistas, tenemos que causar la realidad. Eso no es mi idea. Esto es lo que dice la Torah, esto es lo que dice la Kabbalah, esto es lo que dice el Hasidismo. Nosotros podemos cambiar. Y Baruch Hashem, ella está mucho mejor y Bezat Hashem va a estar mejor y va a tener refuerzo de más. Va a estar de vuelta en su casa con salud. ¿Por qué? Porque uno no acepta simplemente como una víctima, sino que uno es un causante de la realidad. En otras palabras, todos nosotros tenemos fe. Emuná. Emuná es fe. Anachno ma'aminim bnei ma'aminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. Cada judío es un creyente. Aún el Yehudí que dice, yo no creo en nada, igual en Yom Kippur lo pasó distinto. Yom Kippur y más aún este Yom Kippur lo vivió de una manera distinta. Aunque no crea en nada, porque él cree que no cree. Pero internamente sí él cree. Y esta creencia es algo muy fuerte. ¿Qué creencia es? Que Dios existe y que Dios es el creador. Pero eso no es suficiente. Esto es una situación pasiva. Esto es una situación de aceptar que todo lo que Dios hace es para bien. Y por lo tanto, listo, tranquilo, Dios sabe lo que hace. Acá estamos hablando de un concepto mucho más profundo, que es ser activo en la fe. Ser activo en la fe no es solo fe, sino bitajón. Seguridad, viste, bitajón que está en la puerta del templo, seguridad, pero acá es una seguridad interna, no externa. Acá es la confianza interna, no externa. Acá es la confianza que Dios Todopoderoso te da a vos y a mí, a nosotros, la fuerza de la conciencia para cambiar la realidad. Y esto es nuestra responsabilidad. Entonces, sí, los psicólogos dicen, los neurólogos también dicen que cuando una persona está animada, va cambiando y mejorando la salud. El ánimo, el estado anímico de la persona va cambiando físicamente, va cambiando psicológicamente, va cambiando emocionalmente, va cambiando la mente, va cambiando todo. Pero esto es simplemente, por así decir, como se dice, un remedio externo, que como, ok, por lo menos vas a sentirte de una manera distinta. Viene la Torah y dice, no, esto es real, vas a poder cambiar la realidad que te causa este tipo de sentimiento. En otras palabras, ¿qué es la alegría para este primer concepto? La alegría no es una consecuencia de una buena situación, sino es la causa de las buenas situaciones. Esto es el primer concepto, empezar a redefinir espacio, realidad. Vamos al segundo concepto, que es ahora redefinir el concepto tiempo. Tiempo es lo siguiente. Cuando nosotros creemos que Dios es el creador y Dios creó el mundo, nos enseña el hasidismo que no solo Dios creó el mundo una vez, hace 5.781 años y algunos días, sino que Dios está creando el mundo ahora. En otras palabras, el mundo no existía y de repente Dios hace que el mundo exista. ¿Cuál es la premisa o cuál es la obligación, por así decir, que hay para que el mundo continúe existiendo? La tendencia del mundo sería volver a donde vino, que es no existir. Y el hecho que el mundo existe es porque hay una fuerza motriz haciendo que el mundo exista. El concepto del mundo existir es más allá del mundo moverse o de las cosas de tener vida. Existir quiere decir existir, las cosas físicas, la existencia de las cosas físicas. Esto depende pura y exclusivamente de la fuerza motriz continua de Dios. En otras palabras, ¿cuándo Dios creó el mundo? Ahora. ¿Y cuándo? Ahora, y ahora, y ahora. Por lo tanto, quien maneja cada mínimo detalle de la creación es el creador.
Si algo no tiene que pasar, el creador no hace que pase. Directamente hace con que la cosa desaparezca. O directamente no crea esta situación para que esto ocurra. Si Dios un libre, tiene que destruir el mundo, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer nada, tiene que dejar de hacer. Dejar de crear, ya el mundo vuelve a la nada. Por lo tanto, no hay espacio que Dios no esté presente. No hay situación que Dios no esté presente. Porque si Dios no está presente creando esto, directamente desaparece. Entonces, eso es un concepto que nos trae de alguna manera un acogimiento, una protección, un sentimiento que estamos acompañados en cada momento. No hay caos en el mundo. Todo es planeado, todo es programado. No hay una situación que está fuera del poder y de la capacidad de Dios. Y por lo tanto, no hay de qué estar ansioso. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es, yo soy dueño de mi vida. Esto es lo que dice la ansiedad. Y ahora creo que no tengo poder sobre mis decisiones. Está esto en las manos de otras cosas o de otras situaciones, de otras personas. Y por lo tanto, yo soy el poderoso de mi vida. Y si esto no está en mi poder, me siento ansioso. Tengo ansiedad, tengo incertidumbre y tengo fragilidad. ¿Por qué? Porque no está bajo mi poder. Esto es un concepto completamente equivocado. Es un concepto que tiene que ver con una arrogancia. ¿Quién pensás que sos, que la cosa está en tu poder? Vos viniste al mundo, el mundo ya existía y va a continuar existiendo para siempre. Y esto es porque hay un Dios que maneja las cosas. Por lo tanto, el concepto que Dios está creando el mundo en cada momento nos da una situación de tiempo redefinida, que es el momento de ahora. Si una persona vive en el pasado, que en el pasado me hiciste esto, en el pasado no me salió este trabajo, en el pasado no fui exitoso en el amor, en el pasado perdí tal plata o tal negocio, o la persona vive en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? En el futuro yo voy a ser feliz. Cuando voy a tener plata voy a empezar a darse de acá. Cuando voy a casarme ahí realmente voy a estar contento. Cuando voy a tener hijos realmente ahí voy a poder disfrutar de la vida. La persona está viviendo el futuro. El pasado ya pasó, el futuro ni existe todavía porque no fue creado. Lo que está realmente siendo creado es el ahora. Y esto es la razón que Dios crea el ahora y nos trae vida ahora. Que no pueda respirar, que no pueda existir y lo principal, que no pueda vivir. ¿Cuál es la señal? ¿Qué quiere Dios decir cuando nosotros estamos respirando? En cada respiración Dios quiere decirnos algo. Ahora te estoy creando de la nada, con esta fuerza motriz continua, porque yo te necesito. Vos sos parte de la misión por la cual yo creé el mundo. Y ahora tu acción es importante y cambia la realidad. Y tu acción puede cambiar la realidad de otros también. Por lo tanto, dice el Maimónides, el Rambam, que no tiene que ver el mundo como ninguna balanza. De un lado, los méritos. De otro lado, las culpas. Y esta balanza está siempre equilibrada. Pero en el momento que uno agrega una pequeña acción de un lado positivo, esta balanza se desequilibra para el lado positivo y dice el Rambam, como una ley dentro del judaísmo para cada judío, que cuando uno hace una pequeña acción, una pequeña palabra positiva, un pequeño pensamiento positivo, desequilibra la balanza para el lado positivo y trae salvación para él y para el mundo. Entonces, hay un concepto que se llama la teoría cuántica o física cuántica, que dice que si un movimiento de una persona acá puede ser causante de un huracán en otra parte del mundo, porque es como un concepto de dominó. Dominó es simplemente una pequeña acción, uno que se cae.
pero empieza a caer, empieza a desencadenar una serie de conceptos muy importantes que después uno no sabe a dónde va a parar. Simplemente el casamiento y tener un hijo es una acción de este tipo, que es una acción positiva, que no sabe que va a haber un límite, nunca va a haber un límite. Siempre estos hijos van a tener hijos de los hijos de los hijos de manera infinita. Y del lado negativo de un libro, si uno llega a no cuidarse del virus, uno no sabe a dónde puede llegar y a dónde puede cambiar el país, porque simplemente a la persona le ocurrió decir, mira, a mí no me importa y por lo tanto camino sin barbijo. Muy bien, a vos no importa, pero tienes que saber tu importancia. Tu importancia es más que tu vida, tu importancia es la vida de los demás, tu importancia es las consecuencias que puede traer esto en todos los ámbitos. Entonces, en otras palabras, el vivir el ahora nos da una idea que nosotros estamos siendo criados y Dios nos dice, te necesito. Y el vivir ahora es sacarse de encima ansiedad. Vivir ahora es decir, yo no me voy a preocupar o sufrir anticipadamente por algo porque yo estoy viviendo el ahora. Y más, de acuerdo con la primera definición, el vivir el ahora y el pensamiento positivo me cambia el futuro. Entonces, para esto tengo que vivir el presente. Muy bien. Otro concepto. Este es el concepto antes de avanzar. Este concepto mismo es el concepto del enojo. Viste que una de las cosas que trae la ansiedad o la depresión es el enojo. La gente está enojada, la gente está sensible. Y por lo tanto, dentro de las casas hay mucho enojo y dentro de los trabajos hay mucho enojo, dentro de las amistades, dentro de las parejas, todo esto es enojo. ¡Pum! Tocas y la sensibilidad explota. ¿Cuál es el concepto del enojo? El concepto es que la persona cree que hay algo que yo no tengo poder y yo tengo que tener poder de todo. Por lo tanto, vos no podés sacarme el poder. Vos no podés hacerme algo yo no esté de acuerdo. Y esto es arrogancia. Cuando la persona tiene confianza en un Dios, que Él es que tiene el poder, y que uno está completamente apoyado en Él, que tiene el poder, no hay nadie que me puede cambiar la vida o causarme ni bien ni mal. Solamente Él. Por lo tanto, si yo quiero enojarme, lo único que puedo enojarme es con Dios. Pero enojarme con alguien pensando que vos sos el causante mío para bien o para mal, esto es idolatría, esto es tontería, esto es pensar que hay algo más poderoso que Dios me está creando cada segundo. Y esto, el concepto del enojo es pura y exclusivamente arrogancia. El concepto del enojo es pura y exclusivamente a partir del momento que la persona no cree que Dios está creando el mundo y a vos y a mí en cada segundo. Esto es una redefinición de momento, de tiempo. Vamos a redefinir ahora energía, fuerza. Vamos a redefinir cuál es el concepto de la misión que nosotros tenemos en el mundo. Así como hablamos del enojo, de la arrogancia, así también hay un concepto que se llama humildad. ¿Qué es humildad? Para la mayor parte de la gente, humildad es un pobre tipo tirado en la calle, un pobre tipo que es pobre, un pobre tipo que es simple, un pobre tipo que no tiene inteligencia. Esto es una persona humilde. Viene la Torah y dice, ¿sabes la persona más famosa de toda la historia? Que se llama Moshe Rabbeinu. Él era rico, hablaba con Dios, poderoso, líder, etcétera, etcétera. Y su rasgo y virtud más importante, siempre uno define en la Torah como la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es, yo soy un conducto que Dios me eligió para poder traer energía en este mundo. Yo soy un conducto que Dios eligió para hacer la historia de este mundo. Yo soy un recipiente que Dios me da la fuerza para poder poner en práctica el propósito de toda la creación de Él. Y en otras palabras, humildad es, yo soy inteligente, yo soy rico, yo soy capaz, pero todo lo que yo soy es porque Dios me da. Y no me da simplemente para que yo pueda disfrutar, sino porque yo tengo una misión. Yo tengo misión, yo tengo propósito. Y mi misión es
saber que yo soy un elegido, un enviado de Dios en distintos frentes de batalla. En la familia, no frente de batalla, sino frente de misión. En la familia, en el trabajo, en la amistad, en la pareja, en la comida, en un paseo, a donde yo esté, con quién yo esté, en qué situación yo esté, ahí mi misión es traer divinidad, traer luz, traer sentido, traer una vida plena de sentido ahí, en este entorno. Por lo tanto, mi misión es casarme y tener hijos. No, esta es mi tarea. Mi misión es tener plata y hacer viajes. Esto es mi tarea. Mi misión es recibirme y tener un buen título. No, esta es mi tarea. Pero dentro de mis tareas, que son mis frentes de batalla, ahí está mi misión. Mi misión es que Dios me guía en todos los lugares y yo siento que soy un conducto para todas las fuerzas que Él me da para poder realmente hacer con que este mundo sea un mundo más divino. Empezando de mí, mi cuerpo, divino quiere decir una alegría, divino quiere decir más sano, divino quiere decir más feliz, divino quiere decir más amor. Esto es el mundo más divino. El mundo más divino no es el mundo de meditación. El mundo más divino quiere decir el mundo que cada uno quiere. Pero para esto uno tiene que dejar la altanería, dejar la arrogancia y sentir que hay un Dios todopoderoso, que Él me elige a mí y a vos y a cada uno de nosotros para que estemos donde estemos, con las situaciones, dificultades y crisis o dones o oportunidades que tengamos para poder traerlo ahí en este momento. Y por lo tanto esto va a hacer con que el mundo sea más divino y esto es el mundo que nosotros queremos. Del amor, de la paz interior, de la alegría. ¿Qué es el concepto de la paz interior? Paz interior es cuando hay una conciencia clara que yo soy conducto para un fin. Y por lo tanto hay momentos donde pueden ser placenteros o momentos difíciles. Momentos que yo tengo éxito, momentos que yo tengo fracaso. Pero no hay que olvidarse que dentro del fracaso es parte de la misión. No olvidarse que en el momento de la dificultad, de la crisis, también es parte de la misión. Por ejemplo, un ejemplo más concreto. Mucha gente rezó solo en este Yom Kippur. Estamos hablando en Israel también. Estamos hablando de grandes rabinos también. Estamos hablando de gente que jamás perdió un Yom Kippur en el templo. Entonces uno pregunta, ¿qué hicimos? ¿Hicimos la voluntad de Dios o no hicimos la voluntad de Dios? Hacia final Dios quiere que uno vaya a Yom Kippur. Este año no pudimos ir en Yom Kippur. Y por lo tanto, no, ¿qué voy a hacer? No está en nuestra mano, pero ¿qué voy a hacer? Cuando una persona preguntó que si haya podido ir al templo, pero tiene un papá de 92 años que tiene que cuidarse. Entonces la respuesta es claro, no puede ir al templo. Ahora, ¿quién le manda no ir al templo? ¿Quién le manda a cada judío rezar en casa este Yom Kippur pasado? ¿Quién le manda? Es el mismo Dios que dijo que hay que rezar Yom Kippur en el templo. Y este año Dios dice, hay que rezar en tu casa. Y otras palabras, ¿hacer tzedakah es algo bueno? Depende. En Shabbat no es algo bueno. Pero es algo bueno. En Shabbat, tzedakah no se hace, por lo menos con plata. Por lo tanto, no es algo bueno. ¿Matar es algo malo? No, matar es algo malo. Claro que es malo. No, matar no es algo malo. Depende cuándo y cómo y quién. Para defensa propia, tenés que matar. Entonces, nosotros no estamos sirviendo o haciendo, por así decir, un Dios de bolsillo. Estamos haciendo la misión de Él. Y la misión de Él es, a veces, poner tefilín. Y a veces no podemos poner tefilín. A veces en el templo, a veces dice Dios, no en el templo. A veces no podemos matar y a veces dice Dios, tenemos que matar. A veces dice Dios, hacer la tzedakah. Y a veces dice Dios, no hacer tzedakah. Depende del lugar, depende de la situación. Y otras palabras, uno no está haciendo un servicio o una adoración a las acciones,
sino una adoración a Dios y su misión. En otras palabras, tenemos que hacer la misión que Dios nos da con alegría. No importa si esto es compatible con nuestra voluntad y nuestra definición de felicidad o no. Esto es paz interior. Cuando la persona está alineada, conectada con su misión, sabe que esto es el lugar donde él tiene que estar. Esto es la facultad que tiene que estar. Esta es la pareja que tiene que estar. Esta es la familia que le tenía que nacer. ¿Y cuál es la prueba que sabes todo esto? La prueba es porque ahora estás ahí. ¿Qué vas a hacer mañana? Es otro concepto. Ahora tenés que estar ahí a full. En tiempo, en espacio, en situaciones, en oportunidades. Ahora tienes que estar ahí a full. Y este concepto es un concepto que trae paz interior, porque la persona está siempre como corriendo de un lado para otro. Aún estando en cuarentena, aún estando en la casa, uno está corriendo. Y a lo mejor estoy mirando televisión, tenía que mirar en Instagram. A lo mejor terminando Instagram tendría que estudiar. A lo mejor tenía que estudiar, la verdad tenía que estar hablando con mi familia. A lo mejor tenía hablando con mi familia, tenía que trabajar. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces una persona salta de un momento para otro, de un lugar para otro, simplemente porque quiere hacer lo que le encanta, las ganas del momento, y esto trae caos interior y no paz interior. Esto trae hacer lo que me encanta, las ganas del momento que yo quiero, trae ansiedad. Hacer lo que Dios quiere de la manera que uno esté conectado con la misión, esto trae tranquilidad, esto trae felicidad. En otras palabras, para redefinir la energía de la vida, felicidad es cuando la persona tiene clara la misión que está haciendo y el camino por el cual está caminando en su vida, y esto tiene una elección de Dios que nos puso ahí, con esta persona, con esta situación, con esta crisis, con estas dificultades. Entonces, ¿qué pasaría si yo hubiera nacido en otra familia? Jamás hubiera pasado. ¿Qué pasaría si hoy en día no habría cuarentena y no habría crisis y pandemia? Jamás hubiera pasado. ¿Y cuál es la prueba que jamás hubiera pasado? Porque Dios quiere lo que hay. Y lo que hay es la realidad. Y no tiene que saber que ahí, frente a la realidad, viví tu misión de traer luz, inclusive de cambiar la realidad a través del pensamiento positivo de la misma alegría. Entonces, esto es una redefinición de lo que es energía, de lo que es misión, de lo que es humildad. Para tener un ejemplo, ¿sabe el momento principal que un músico realmente tiene éxito? Cuando él no se da cuenta que él está tocando el instrumento. Un pianista, por ejemplo, que realmente está conectado con la música, conectado con el instrumento, él no se da cuenta si alguien lo está mirando, no se da cuenta si él va a ser el mejor, ni se da cuenta si él va a equivocarse, ni se da cuenta cuánto le va a pagar. Él está conectado con lo que realmente está diciendo o está haciendo. Esta conexión es una conexión que trae paz interior y trae felicidad. Si una persona está en un partido, jugando un partido, y está preocupado con lo que es los gritos de la hinchada, preocupada la gente que está mirando por televisión, está conectado con lo que está haciendo, no está conectado con su misión. Y por lo tanto, cuando la persona está conectada con su misión, esto le trae paz interior, le trae alegría. Felicidad es esto, conectarse con su misión, la misión que Dios nos da, que a donde vayamos, en la situación que Él nos pone, ahí traigamos luz. Lo mismo es el cuerpo sano. ¿Cómo es la señal que un cuerpo está sano? Es cuando uno no siente el cuerpo. A partir del momento que vos sentís tu cuerpo, ya no estás sano. Si te sentís la pierna, quiere decir que hay un problema en tu pierna. Sentís la cabeza es porque tenés dolor de cabeza. Y en otras palabras, cuando hablamos de salud, estamos hablando de salud espiritual también. La salud es un momento donde tu cuerpo está conectado con tu alma,
y por lo tanto no siente a sí mismo. Siente la misión, siente la vida, siente a Dios, siente esta energía infinita, no siente al cuerpo mismo. Cuando uno se derrite frente a la misión, está alienado o conectado con la misión, esto es estar sano. Lo mismo es espiritualmente hablando, psicológicamente hablando. Cuando uno deja de pensar en sí mismo, cuándo yo voy a ser feliz, cuándo yo voy a casarme, cuándo yo voy a ganar plata, tengo que pensar más en mí, porque mi psicólogo dice que uno tiene que pensar primero en sí, tengo que divertirme, tengo que encontrarme, tengo que yo, sabe que ahí estás simplemente dando más plata al psicólogo. Porque es como un vicio, como una rueda que da vuelta en sí misma. A partir del momento que salís de vos, empezás a pensar en el prójimo. Primero en el prójimo cercano a vos. Segundo, el prójimo un poquito más lejos. Después el prójimo más lejos. Y luego, entonces, en el mundo en general, cuando pensás y sentís tu misión, es una señal que estás alegre. Hay gente que es creyente, hay gente que vive Shabbat, hay gente que da tzedakah y vive judaísmo, pero no está alegre. Quiero darle una noticia, no están con Dios, porque Dios dice que su lugar es un lugar de alegría. Dice el versículo, alegría y regocijo es su lugar. Cuando hablamos de Dios, está conectado con alegría, no con severidad, formalidad, dureza, alegría y regocijo. Regocijo es interno, alegría es también externa. Y aún en días como de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son llamados días Yamim Noraim, días de temor, también uno tiene que estar alegre. Aún Yom Kippur uno tiene que hacer arrepentimiento y hacer una confesión y decir, ¿qué es lo que hizo? Pero ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos esto? Con un canto. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el lugar de Dios tiene que ver con alegría. Ok, ya vimos entonces el concepto de redefinir realidad, que es espacio, redefinir tiempo, que es el now, acá, ahora, y Dios continuamente creando. Ya redefinimos también el concepto de energía, que es decir, la felicidad, que está conectado con la misión. Y ahora, el último concepto que tenemos que redefinir es quién. O sea, quién tiene que estar conectado con este espacio, con este tiempo, con esta energía. ¿Quién? ¿Quién somos? Nuestra zona de confort trata de siempre redefinirnos, que somos lo que somos y ya está de alguna manera caratulado, titulado, etiquetado y así somos. Si soy inteligente o no soy inteligente, ya está. Yo ya tengo, por así decir, definido este concepto. Si yo estoy sano o no estoy sano, ya tengo definido. Si yo tengo la capacidad de tener plata o no, ya tengo definido. Aún cuando intento tener plata, sé que no me va a ir bien, porque ya está definido por mí mismo, mi autoetiqueta, mi autolimitación, uno ya se define. ¿Por qué? Porque uno cree que es lo que hace. Uno cree que es su capacidad. Viene la Torá y trata de redefinir el concepto de quién somos. Vos no sos ni tus éxitos y ni tus fracasos. Vos no sos ni tus títulos y ni tus pérdidas. Vos no sos ni tus complejos y ni tus miedos. No sos ni tu belleza y ni tu fealdad. No sos nada de esto. Por lo tanto, libérate de lo que vos autodefinís y por lo tanto te autotrabás y por lo tanto te pones en tu zona de confort que no vas a poder. Empezar a redefinir quién sos de la misma manera como Dios te define quién sos. Que Dios te define que sos como definición, alma parte del infinito literalmente. Sos una parte de Dios literalmente.
Tu alma es tu realidad. Tu esencia es tu realidad. Y por lo tanto, tu definición es que yo soy parte de Dios. Y ya que soy parte de Dios, Dios es muy capaz. Dios no tiene límites. Dios no tiene depresión. Dios no tiene complejos, no tiene miedos. Yo soy parte de Él. Esto es mi verdadera esencia como Él me ve. Así Él dijo en el Zohar, así Él dice en el Tanya, así Él definió. Esto es mi definición y por lo tanto, conéctate con lo que realmente es tu parte más sana, tu parte que no es ansiosa, tu parte que no es depresiva, tu parte que es feliz, tu parte que está siempre en éxtasis. Esto es tuyo y no solo tuyo, sino esto es lo que sos. Y siempre que te desconectas con esto y te conectas con otra cosa que no sos, sino que tenés desafíos, tenés problemas, tenés un cuerpo, tenés una realidad, eso tenés, muy bien. Pero ¿sabe cómo resolves lo que tenés? Conectándote con lo que sos. Y a partir del momento que vos te conectás con lo que sos, vas a ver otra realidad. Entonces ahí empezamos del número 1. Si vas a ver otra realidad, vas a cambiar la realidad. Vas a pensar positivo. Si vas a ver otra realidad que sos parte de Dios, vas a definir y vas a sentir el aquí y ahora que Dios está creando a mí. Si vos vas a definir quién sos, que es parte de Dios, vas también a tener éxito en la energía, en la misión. Sos parte de Dios y tenés una misión divina acá en el mundo. No hay de qué preocuparse, no hay de qué estar realmente ansioso, porque hay alguien que está manejando. Y esto es el lugar donde tiene que estar. En otras palabras, salir de la zona de confort es una decisión, no un proceso. La alegría, la felicidad es una decisión, no un proceso. No es del futuro, no es algo del futuro, sino es algo para el presente. No es algo que tienes que empezar, sino es algo que tienes que decidir. Igual a Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Yom Kippur, cuando una persona tiene que hacer Teshuvah, tiene que volver, tiene que reconectarse, no tiene que empezar un proceso, tiene que simplemente hacer un clic y dar vuelta en el rumbo que está yendo. Si uno tiene que ir a Mar del Plata y de repente se pegó un camino zona norte-oeste, él tiene que simplemente no decir que lástima, cada vez más lejos, que mal que estoy, voy a esperar a ver si realmente no hay una manera de ir por otro camino, a lo mejor yo también por acá se puede llegar. No. Toma una decisión ahora, hace un U-turn, hace una vuelta en ti mismo y empezar a mirar a dónde tenés que ir. Porque dónde tenés que ir ya es el camino. Y por lo tanto, no importa qué lejos estás del camino. Pero el hecho de una decisión, la decisión de estar alegre, porque estoy conectado con aquí y ahora, la decisión de estar alegre, porque sé que soy un elegido de Dios, que me da vida. Soy elegido de Dios porque me da una parte de Él. Soy elegido de Dios porque me da la capacidad de cambiar la realidad a través de mis pensamientos positivos. Todo esto realmente hace con que uno pueda estar en otra realidad completa a través de esta decisión. Nos acercamos a fiestas de alegría, a manantiales de alegría para todo el año. Si uno vivió Rosh Hashanah y Yom Kippur como días decisivos, importantes, que nos traen bendiciones, ¿sabe cuándo es el momento de cobrar esta bendición y empezar a traerlo en la práctica? En Sukkot y en Simchat Torah. Ahora es el momento de traer a la práctica esto. O sea, en otras palabras, buscar el día y el momento y el lugar sin límites para que vayas un momento a comer algo en la azúcar, con distanciamiento, con los cuidados, etc. Buscar un momento en la plaza, por ejemplo, el domingo, vamos a estar en todas las plazas acá de Capital. Igual tuvimos en Shofar con todas las plazas acá de Capital y también provincia, varios lugares de provincia. Acá enfrente, por ejemplo, vamos a estar en la Plaza Alemania el domingo de 15 a 18 horas. Y ahí vas a venir a conectarse con la alegría de Sukkot a través de una bendición de lo que se llama el Lulav y el Etrog de Sukkot.
Y esto trae alegría, esto trae la realidad de Rosh Hashanah y Yom Kippur de manera práctica, concreta, palpable, para que durante todo el año uno pueda realmente atraer esta energía a través de una alegría más grande. Entonces, Sukkot es llamado tiempo de nuestra felicidad, tiempo de nuestro regocijo. Sukkot es un momento de agradecimiento. Una de las cosas importantes, no dije antes, pero algo muy importante es la manera de estar alegre o de estar feliz es agradecer lo que tenés. Si vos agradeces diariamente, en detalle y en particularidades lo que tenés, lo que Dios te da, es otro tipo de vida. Y estas son las bendiciones matutinas. Todos los días a la mañana agradecemos por la salud, agradecemos por poder pararnos, agradecemos por poder ver, agradecer porque tenemos a dónde pisar, tenemos la capacidad de entender, tenemos ropa, tenemos todo. O sea, cuando uno agradece, no solo gracias Dios por todo, esto es un concepto de humildad. No depende de mí, depende de Él. Entonces, que Bezat Hashem podamos aprovechar de vuelta una nueva realidad que nosotros vamos a causar. Segunda cosa, un momento que es vivir aquí y ahora. Tercera cosa es la misión, saber que somos elegidos. Y la cuarta cosa es el concepto de quién somos. No te autodefinas a través de tus fracasos, a través de tus limitaciones, sino cree que Dios es un poquito más grande, porque si te eligió para poder estar acá, es porque vos podés todo esto y te da la fuerza. Entonces, vamos a agradecer continuamente que estamos en un momento más importante en la historia. Estamos en el momento para poder empezar a vivir con alegría, no por causa de viajes, alegría no por causa que fuimos a bailar, alegría no porque fuimos a comer con los amigos, una alegría no porque ganamos plata, es una alegría por la vida en sí. Esta alegría, lo que va a traer realmente la alegría completa y revelada con Mashiach, que podamos estar con esta alegría de manera revelada y completa en este Sukkot, y antes de Sukkot ya en Jerusalén, así que Chag Sameach para todos, Shabbat Shalom para todos, y Bezat Hashem que podamos continuar creciendo en alegría.